Entonces, si veo los elementos que me den una entrada, bueno, pues entonces la voy a hacer a estos niveles. Pero nuestra cinta métrica nos está dando más o menos la noción de qué podría pasar, ¿no? De qué podría pasar a ciertos niveles de esos números. Me dice Esmeralda, ¿estos análisis son el gráfico de 4 horas o 1 hora? Puede ser, Esmeralda, desde gráfico diario hasta gráfico de 1 hora, ¿no? Recordando que nosotros vamos a manejar principalmente gráfico de 1 hora, de diario, gráfico de 4 horas y gráfico de 1 hora. Entonces, por lo tanto, esto que estamos observando es totalmente funcional o totalmente puede darse en gráficos, en esos 3 gráficos. Incluso puede darse en gráficos mayores e inferiores, ¿no? Pero a lo que nos compete, digamos que respondiendo a tu pregunta, efectivamente esto se puede dar en gráficos diarios, en gráficos de 4 horas e inclusive en gráficos de 1 hora, ¿sí? No importa el time frame. Recordemos que en el mercado de divisas, dada su liquidez, estos movimientos son totalmente factibles en todas las temporalidades, ¿no? Incluso hasta en 5 minutos, en 15 minutos, podemos estar viendo estos patrones de ondas y subondas, que es el punto que estamos tocando, ¿no? Mezclándolo ya un poco con la herramienta, nuestra cinta métrica llamada herramienta de Fibonacci. Entonces, puede pasar en cualquier time frame. Eso es indiscutible. ¿Ok? Entonces, bueno, continuamos con las láminas. Vamos a ver esta lámina ahora, cómo se vería en un gráfico de velas japonesas. Entonces, fíjense cómo se ve esta situación en un gráfico de velas japonesas, ¿no? Observemos cómo tenemos nuestro agrupamiento. En primera instancia, tenemos nuestro agrupamiento. Después el precio baja, fíjense, el Fibonacci este es 103. Digo, perdón, 103, ese es el precio. Es 50% del retroceso de la onda mayor. El precio baja a ese nivel. Fíjense, incluso aquí vemos un retroceso. Podríamos a lo mejor identificar incluso un patrón aquí, que ya lo veremos más adelante. El precio parece que sube. ¿Y qué pasa? De repente el precio se nos gira, ¿no? Se nos vuelve a girar aquí. Y decimos, bueno, pues qué onda, o sea, va para arriba o va para abajo. Entonces sacamos nuestra herramienta de Fibonacci para medir qué es lo que está pasando, si cuadra, si coincide, si tiene lógica lo que el precio está haciendo. Y bueno, vemos que el precio se gira aquí. Y bueno, en ese momento con nuestra herramienta de Fibonacci vemos que potencialmente el precio se podría dirigir a una extensión. En este caso, fíjense cómo se retrocede en el nivel del 78% y se va a proyectar a una extensión potencial del 127, como lo vemos aquí, 127, que cuadra con un retroceso de nuestra onda mayor de un 78%, ¿sí? Entonces vemos aquí el retroceso. Finalmente el precio a partir de ahí se dirige hacia nuestra potencial extensión de Fibonacci, ¿no? Entonces este es un ejemplo vamos a decir, de la forma de la subonda ABCD del segundo tipo. Aquí me dice Angelo, ¿en qué momento se invalida el impulso del potencial C? Cuando ha superado el 78.6. Ahorita lo vamos a ver también eso, Angelo, y lo vamos a ver en unas gráficas precisamente para esa pregunta que me dices. De hecho la vamos a tocar yo creo que el día de hoy, sobre la pregunta que nos hace Angelo. La vuelvo a repetir: ¿en qué momento se invalida el impulso del potencial C? Él me dice, me pregunta, ¿cuándo ha superado el 78.6? Ahorita lo vamos a ver en una lámina más adelante, ¿no? Ahorita lo que quiero llevarlos es poco a poco a que ustedes concluyan y digan, bueno, si retrocedes, parece ser que sí va para arriba, retrocede más abajo, parece que sí va para arriba, luego ya no, luego sí. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué hacemos ahí, no? Entonces, vamos viendo los ejemplos y más adelante, en este mismo día, yo creo, vamos a contestar esa pregunta, o vamos a tratar más bien de razonar entonces qué tenemos que hacer o qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar ahorita con esto. Entonces vemos ya claramente el segundo ejemplo de lo que podría estar pasando en el caso de las ondas tipo 2. ¿Sale? Entonces vámonos a la siguiente lámina. Y bueno, aquí vemos, fíjense, aquí ya empieza a complicarse la cosa, ¿no? ¿Por qué empieza a complicarse la cosa? Porque fíjense que aparte de que existan subondas, como ya lo vimos, ahora resulta
que no nada más existen subondas, sino como podemos ver en el título de la lámina, existen sub ABCDs dentro de un subretroceso ABCD. La mejor forma de tratarlo de entender o de verlo definitivamente es con colorcitos, así como está, ¿no? Vemos que tenemos nuestra onda principal, que esa es la que nos va dirigiendo principalmente. Esa es la que ahora sí que nuestra línea de dirección es definitivamente las letras azules mayúsculas. Pero en el camino, ¿qué nos encontramos? Fíjense, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con una subonda naranja tipo A, B, C y D, ¿no? Bueno, hasta ahí nosotros decíamos, bueno, pues la cosa está tranquila, ¿no? La cosa está tranquila, bueno, no hay que alebrestarse, pero ¿qué resulta? Que ahora no nada más hay subondas, sino que ahora hay incluso subondas, como las podemos ver aquí, de color azul ahí como que cielo. Fíjense cómo existe las subondas. Finalmente el precio llega a su profundidad mayor, que es el 78.6 de este movimiento, de este agrupamiento. Aquí lo vemos claramente. Pero después de hacer subondas, aparte de subondas normales, ¿no? Y finalmente el precio, pues ya, se va a buscar su extensión. Entonces empezamos a ver ahí que la cosa, pues empieza a poner así como que un poco complicada, ¿no? Un poco complicadona, porque finalmente esto lo hace el precio, como ustedes lo podrán haber notado ya en este tiempo que llevan operando. El precio suele hacer ese tipo de cosas muy comúnmente. Muy comúnmente observamos este tipo de movimientos. A lo mejor, si no lo identificamos como tal, como subondas y subondas, pues no, a lo mejor no lo identificamos así, pero sí podemos observar que el mercado hace y deshace con los movimientos para todos lados, ¿no? Entonces, fíjense, ahí incluso ya están entrando en juego la palabra subondas, que ya se empieza a poner fea la cosa. Vamos a ver cómo se vería en gráficos, en gráficos normales, ¿no? Gráficos de velas. Entonces, así es como lo vemos, fíjense. Si se les hace conocido ese tipo de movimientos, ahora sí que toda coincidencia con la realidad, todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces observen, aquí vemos cómo de cierta forma podemos trazar incluso ya con un buen ejercicio de vamos a decir una práctica continua de nuestro ojo, o sea, ejercitando nuestro ojo. O sea, a lo mejor ya podemos identificar este tipo de cosas. A lo mejor ahorita ustedes dicen, no, pues ni cuándo, ¿no? Si me hablas de subondas, de subondas, ahorita para identificarlas, olvídate, está pero en chino. Y sí, tienen razón, para poder llegar a identificar un movimiento de este tipo de ondas, de subondas y de subondas, definitivamente necesitan un previo ejercicio de sus ojos, ¿sí? Entonces, ahorita por el momento simplemente es a forma de que veamos lo que puede existir, ¿no? Entonces vean ahí en este gráfico cómo existe claramente un agrupamiento, como les digo, el fenómeno ese de que se empiezan a dar las velas seguidas, y después viene el retroceso. Entonces nuestro retroceso ya sabemos que puede